Tenemos el micrófono y la palabra a Bismarck Pinto, quien va a centrar su atención en algunas interrogantes planteadas, como por ejemplo, desde el punto de vista del inversionista, ¿qué evidencias significativas se han encontrado en los últimos tiempos respecto a la relación que pueda existir entre la incorporación de factores ESG en las empresas y el desempeño de portafolios de inversión? Primera pregunta. La segunda dice lo siguiente: ¿por qué los inversionistas buscan la creación de valor económico al mismo tiempo de valor social ambiental? ¿Consideran a una buena gobernanza como una condición imprescindible al momento de evaluar una empresa? Y finalmente, desde el punto de vista de las empresas dispuestas a incorporar factores ESG en su estrategia empresarial y en su operativa, ¿cuáles serían las señales genuinas que un inversionista tomaría en cuenta el momento de decidir invertir en dichas empresas? Gracias, Bismarck. Lo dejamos a continuación con todo el público asistente. Muy amable, gracias por la organización. Abrac, felicidades. Creo que es importante que tengamos este tipo de eventos con mayor intensidad, con mayor frecuencia y discusiones y más que todo aportar con conocimientos, con experiencias para que las finanzas sostenibles en general, ¿no? Los factores ESG sea algo que ya no sea un tema nuevo, sino algo común en toda empresa en la que está del sector privado y, por qué no, también sector público. Atendiendo las tres preguntas casi de corrido, para darle una secuencia y una línea que sea coherente, voy a empezar con la primera, que es importante mencionarla. Algo que es como traerle buenas noticias a quien esté empezando a escuchar esos conceptos y trata de entender en qué me beneficia como empresa, es el hecho de que ya hay estudios desde hace más de 10 años en cuanto a la relación que existe en que una empresa incorpore esos temas ESG en su negocio con el desempeño financiero de la misma. Hay estudios, pero más allá de los estudios que existen, yo me concentro en un par de metaestudios que son muy interesantes. Los metaestudios son los que estudian a estudios, ¿no? Y de alguna manera un poquito agregan todas las conclusiones muy valiosas que existen en ellos. Hay uno del 2015, un autor que es Fried, junto a otros autores, que ya para entonces empezó a hacer un metaestudio de 2000 estudios previos y los analizan. Y hay otro muy interesante de Velan y otros autores para el 2020 que hace lo propio para otros 1000 estudios que los analizan y sacan conclusiones muy valiosas. ¿Cuáles son estas conclusiones? Pues bueno, básicamente que en el 90% de todos los casos estudiados la relación es no negativa. En términos estadísticos se lo menciona así, es decir, una relación positiva entre las empresas que han incorporado temas ESG con su desempeño financiero. Es decir, el hecho de incorporar esos temas genera un valor económico para la empresa. Es muy importante como un incentivo. Habíamos conversado con los colegas acá lo importante que son los incentivos para que una empresa emprenda esos temas. Más allá de un tema filantrópico, es un tema que se incorpora a su propia estrategia y a la supervivencia y sostenibilidad misma de la empresa. Otra de las conclusiones es el hecho de que este tipo de temas ESG se están abordando en cualquier tipo de empresas. O sea, las oportunidades para incorporar estos temas ESG van en todos los tipos de sectores económicos, áreas, zonas geográficas, e instrumentos financieros con los cuales se puede explotar estas oportunidades. Otra conclusión bien interesante y valiosa es el hecho de que ya desde el punto de vista de los que administramos portafolios de inversión, en el 65% de los casos estudiados, aquellos portafolios de inversión que invierten en empresas que incorporan factores ESG han superado a portafolios similares en empresas que no los incorporan en portafolios convencionales en ese porcentaje, en 65%. Es decir, la relación positiva se mantiene y es sólida. Y finalmente, aquellos portafolios de inversión que incorporan temas climáticos o temas de descarbonización, igual superan en un 60% a portafolios similares que no consideran estos temas, estas problemáticas. En definitiva, hay una relación positiva, tenemos una evidencia importante, estos metaestudios nos facilitan tener que estudiar uno por uno cada uno de los estudios, ellos ya nos dan estas conclusiones y siguen saliendo nuevos estudios que nos dan
esa visión positiva y esa buena noticia, ¿no? Para aquella empresa que quiere emprender temas importantes y que ahora, hoy en día, inversionistas, estamos ya fijándonos con mayor cuidado en esos temas. Y esto se vincula con uno de los factores que más están vigilando los inversionistas hacia empresas que incorporan temas ESG, y es la gobernanza. Qué importante es la gobernanza. Ya lo escuché desde las primeras panelistas internacionales, lo dijo Eduardo Atortúa también, y también aquí conversamos con nuestros colegas panelistas nacionales, el hecho de que para que una estrategia o para que uno incorpore un tema ESG en su empresa, para que sea genuina esta incorporación, tiene que necesariamente atravesar, introducirse en la estrategia y en la cultura empresarial. No hay de otra manera. Y para ello, para que sea efectivo, es necesario que desde los puestos de liderazgo de las empresas, es decir, desde el directorio, las gerencias, empiecen a impartirse e incorporarse estos temas, tanto en la estrategia como en la operativa misma de la empresa. Solo así una estrategia deja de ser aislada, como generalmente lo es, ¿no? La responsabilidad social empresarial. Si bien son buenas intenciones y han tenido resultados e impactos positivos, son aislados, son ajenos en cierta manera al giro de negocio de la empresa, y finalmente son iniciativas que no son sostenibles ni menos escalables en el tiempo, lo que se desearía que sean. Qué mejor que estas iniciativas estén incorporadas en la estrategia de la empresa lo vea como un tema que puede elevar incluso su ventaja competitiva en su sector, en su mercado, y finalmente esto genere un círculo virtuoso, ¿no? Donde la empresa invierta cada vez más en estas soluciones que al mismo tiempo de resolver un problema social y ambiental están generando o fortificando su estrategia empresarial y su ventaja competitiva. Eso sería muy interesante verlo en nuestras empresas en Bolivia. Esas son las conclusiones principales de los estudios. Algo que resultamos de la gobernanza, lo que acabo de mencionar. ¿Por qué es tan importante la gobernanza? Es por el hecho de que da señales mucho más claras a todos los grupos de interés alrededor de la empresa. ¿Cuáles son los grupos de interés? Que en inglés le llaman los stakeholders, sus proveedores, los empleados de la empresa, los accionistas de la empresa, el Estado, la comunidad alrededor de la empresa, en fin, todos los que nos vemos afectados por las operaciones de la empresa. Por lo tanto, una buena gobernanza le va a dar esas buenas señales a todos estos grupos de interés alrededor. Otra de las ventajas de tener una buena gobernanza es el hecho de que la empresa se hace más resiliente. Tiene lineamientos más claros de cómo salir en épocas de crisis de un problema en el cual se encuentra. Y finalmente, obviamente, tener una buena gobernanza le da la oportunidad a estar muy atenta a esas oportunidades de crecimiento y de generación de valor económico para la empresa a través de la incorporación de esos factores ambientales y sociales. Definitivamente el punto inicial, o por lo menos como nosotros lo vemos, para incorporar temas ambientales y sociales es el hecho de que nos enfoquemos en la gobernanza. Y finalmente el punto tercero, que era justamente lo que nos decía, cómo Capital Sapi u otro inversionista ve a una empresa para poder invertir en ella y que se haga interesante ver cómo los temas ambientales y sociales los está incorporando. Es básicamente un proceso. Ahí hay una lectura muy interesante del profesor Mark Kramer y del señor Mark Peitzer acerca de cómo estos factores ESG tienen que incorporarse, pero bajo una cierta sucesión de pasos que nos permitan o le permitan a la empresa entender mejor cómo es que no hay contradicción entre emprender un tema social ambiental y los resultados de la empresa. Hasta el momento hay muchas empresas que ven eso como que hay un trade-off, ¿no? O sea, si voy a tratar de cuidar mejor mi matriz energética, la voy a cambiar, pero eso va a afectar a mis resultados como empresa. No es cierto. Si uno sigue una sucesión de pasos, que recomiendo esta lectura del profesor Kramer y de Peitzer, es una manera mucho más clara y entendible para cada empresa, para cualquier empresa, de saber que este tipo de contradicciones se pueden resolver fácilmente, no fácilmente, pero por lo menos entenderse mejor. El primer paso, obviamente, es saber, ya lo mencionaba Lilian y también escuché a Daniela, la materialidad financiera de estos factores. No es cuestión de saber, bueno, a ver, ¿qué hago? ¿Qué tal si trato de mejorar el medio ambiente? Sería muy lindo que tenga inversiones para eso. Para eso está la responsabilidad social empresarial.
Pero no, tenemos que identificar qué factor social o ambiental afecta materialmente, financieramente a mi empresa. En base a esta identificación, yo voy a saber por dónde tiene que ir mi estrategia, ¿no? Por ejemplo, hay empresas emblemáticas en esos temas. Les hablo de una empresa aseguradora en Sudáfrica, que es Discovery, que ellos han identificado claramente que la forma en que pueden crear valor es atendiendo un tema particularmente específico de sus clientes, y es la salud del cliente. En la medida que la empresa puede incentivar al cliente que cuide mejor su salud, le beneficia a la empresa y disminuye sus costos en los seguros de salud que le provee a su cliente. Es muy interesante esa relación, ese ciclo virtuoso que existe, y quisiera ahondar en el detalle de un ejemplo tan bonito como es Discovery, pero hay muchas empresas que están haciendo eso. Otras empresas como Mars, ¿no? Que es una empresa transnacional que es una transformadora de productos alimenticios, tiene una ventaja competitiva en costos. ¿Por qué? Porque la gran parte de sus insumos vienen de países emergentes, países de menores ingresos, que le proveen insumos a costos más bajos, y eso le permite tener una ventaja en costos a la empresa Mars. Pero la empresa Mars obviamente sabe y vigila que hay factores sociales, en este caso no ambientales, que tienen que tomar en cuenta, y es la calidad de vida de esos productores. La sostenibilidad de ese insumo que le viene relativamente más barato que su competencia está en base a atender la calidad de vida de estos productores. Es por eso que la empresa Mars, por ejemplo, empezó a ingresar en los países donde tienen sus principales proveedores para ver la manera en que equilibre, asegure la mejor calidad de vida de sus productores, y en esa medida va a tener una sostenibilidad en la provisión de insumos a esos costos que le permitan mantener esa ventaja en costos. En fin, cada empresa tiene que hallar sus propios factores materiales, sean ambientales y sociales, que estén relacionados directamente con el desempeño financiero de la empresa. Otros factores también importantes son el hecho de que se optimice la intensidad del impacto en los resultados de la empresa. Eso es muy interesante verlo desde un punto de vista puramente financiero, porque lo que logramos es, como empresas, por ejemplo, como Nestlé, empresas grandes, y entiendo que acaba de estar también invitada la empresa Nestlé, lo que están empezando a hacer es tener nuevas métricas, que no sean las típicas métricas de la tasa interna de retorno por cada proyecto en que emprende, o el retorno sobre su capital. Es, por ejemplo, entender cómo las utilidades que genera la empresa, o cuánta utilidad genera la empresa por cada microgramo nutricional que aporta con sus productos, por ejemplo. En el caso de Enel, por ejemplo, una empresa grande italiana del sector energético, por cada decisión de inversión que toma ahora la empresa, toma en cuenta una métrica interesante, por ejemplo, es el hecho de cuánta rentabilidad esperada va a obtener por cada decisión de inversión, por cada tonelada de carbono que va a generar con esa decisión de inversión. ¿Entienden? Entonces se pueden hallar métricas en cada caso particular de cada empresa que vinculen un tema social ambiental con los resultados financieros de la empresa. Es muy importante. Y en fin, hay muchos factores que tomamos en cuenta ahora, inversionistas, ya en Bolivia y en el mundo, quizás con mayor intensidad, que nos permiten tener más claro el panorama de cómo la empresa genera valor y que al inversionista atraiga ese valor, y por lo tanto esto incida en un costo de capital incluso más ventajoso para la empresa. Es decir, si es a partir de préstamos o deuda, pues sea una tasa más baja, o si es un inversionista que va a aportar con capital, pues el costo de capital del inversionista sea más bajo y por lo tanto sea beneficioso para la empresa. Son muchos factores que creo que por el tiempo no podemos abordarlos con más detalle, pero me parece interesante que esto sea como un punto de inicio para que podamos discutir individualmente y en otras oportunidades. Gracias a BRAC nuevamente por la organización y espero haber contribuido a esta charla. Gracias. Gracias, Vilma.